El otro elemento del discurso científico, desde luego en las ciencias sociales también aplica, es la difusión. Y aquí la difusión es diferente a la divulgación. En la difusión se hace, se hace participación de conocimientos. Vean ustedes, aquí ya no es la transmisión de conocimientos, sino que ahora es la participación de conocimientos. Ya no los transmito, sino que los participo. Ajá. Hago parte de los conocimientos a otras personas para que participen, para que varias personas puedan analizar o reflexionar sobre esos mismos conocimientos a través de la participación. Ujú. Y esa participación de conocimientos se hace en grupos cuyos integrantes hablan un lenguaje común. ¿Cuál es el lenguaje común? El lenguaje técnico, dependiendo del área del conocimiento en donde esté insertado el discurso científico o la comunicación científica, por supuesto. Entonces, esta es otra característica de la difusión. Participación de conocimientos en grupos cuyos integrantes hablan un lenguaje común. Ajá. Por ejemplo, la difusión científica en el área de la medicina, por ejemplo. En el área de la medicina, por ejemplo. Eh, Cuando es difusión, se trata de participación de conocimientos, pero entre personas de la misma área del conocimiento, o sea, entre médicos. Ajá. Grupos integrantes que hablan un lenguaje común entre médicos. Médicos que hablan un lenguaje común. No hacemos difusión de conocimiento científico médico con, por ejemplo, abogados, ¿no? Porque no hablamos el mismo lenguaje, tenemos otro lenguaje, nuestra especialización es otra. Ajá. Entonces no se hace la difusión. Se hace la difusión en grupos cuyos integrantes hablan un lenguaje como un lenguaje científico. Se hace la difusión de conocimiento científico en materia de derecho entre grupos cuyos integrantes hablan ese lenguaje común. No lo hacemos con médicos porque no va a haber un entendimiento, una comprensión adecuadas, por la sencilla razón de que no son especialistas en el área. Por eso la difusión es participación de conocimientos en grupos cuyos integrantes hablan un lenguaje común, un lenguaje técnico común. Ajá. Y esa difusión se hace en esos grupos, pero la característica de esos grupos es que están dedicados a labores de ciencia, o sea, son científicos también. Ajá. Científicos también. Es decir, la difusión científica, por ejemplo, en materia en materia de medicina, se le transmite se le transmite no a los médicos en general, sino a médicos dedicados a labores de ciencia, a labores de investigación científica en medicina. Lo mismo en derecho. Ajá, lo mismo en derecho. En derecho se hace difusión de la ciencia jurídica entre grupos cuyos integrantes hablan ese lenguaje, que son juristas, por supuesto, pero que además, que no son solamente juristas, sino que además necesita agregarse el requisito de que estén dedicados a las labores a las labores de ciencia, a las labores científicas, porque puede ser que querramos nosotros hacer difusión científica. 14 horas. Puede ser que queramos hacer difusión científica entre juristas que solamente se dedican, por ejemplo, a litigar y no se dedican a labores científicas, ¿no? Entonces no va a funcionar la difusión científica en materia de derecho, no va a funcionar así. Va a funcionar solamente entre personas o entre profesionistas del derecho que están dedicados a las labores de la ciencia jurídica. Esa es la característica concreta de la difusión.